Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a la Escuela del Cuerpo, donde seguimos incansables intentando que la columna de aquellos niños y de aquellos adolescentes que tengan algún tipo de alteración postural o de escoliosis crezca lo mejor posible. Y precisamente para ellos y para sus familias es este nuevo vídeo en el que aprenderemos de una vez cuál es la mejor posición para estar tumbado si tengo escoliosis. Porque como veremos, y aunque la postura no es el principal factor en la evolución de una escoliosis, no todas las posiciones son buenas. Es más, habrá algunas que tengan el potencial de aumentar la curva mientras el niño permanece en esa posición, y son precisamente estas las que tendremos que evitar, pero habrá otras que favorecerán la corrección y serán las que tendremos que promover en el día a día. La educación postural en la vida diaria se incluye como uno de los elementos principales dentro de la fisioterapia específica para escoliosis según la SOSORT. Y os recuerdo que la SOSORT es uno de los principales organismos internacionales encargados de seleccionar lo que realmente es útil en el tratamiento conservador de la escoliosis. Bien, vamos a ir entendiendo cómo debería tumbarme si quiero que la postura de descanso no afecte negativamente a mi escoliosis. Y lo primero que debemos preguntarnos es, cuando estamos tumbados en nuestro día a día, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo cuando nos tumbamos? Bien, pues podemos hacer muchas cosas. Normalmente estamos viendo la tele, alguna serie en la televisión, estamos con el móvil, con la tablet, estamos leyendo, podemos estar escuchando música o simplemente descansando, pero la mayor parte del tiempo que estamos tumbados estamos durmiendo. Evidentemente, los consejos que os voy a dar ahora no están destinados a que controléis la manera de dormir, simplemente porque es imposible, pero quizá sí podemos incluir estos consejos como qué vamos a hacer cuando vamos a quedarnos durmiendo. Es decir, me voy a la cama, voy a dormir y qué posición elijo antes de quedarme durmiendo, es decir, para quedarme durmiendo. Entonces, por lo menos hasta ese punto sí podemos influir. Luego ya, una vez que nos durmamos, evidentemente la postura no se puede controlar, con lo cual no hay consejo que valga, pero hasta ese momento sí podemos influir. Bien, y normalmente cuando nos tumbamos lo podemos hacer de tres formas distintas: boca abajo, boca arriba o de lado. Teniendo en cuenta estas posiciones, hay dos de ellas en las que la regla es muy sencilla. En primer lugar, tenemos que evitar estar boca abajo, ya que en las escoliosis, sobre todo en las escoliosis dorsales, tenemos que evitar posturas que hundan la espalda, que aplanen la espalda. La segunda posición en la que la regla es también sencilla es estar boca arriba. Y en esta no hay ningún problema, es una postura que debemos promover en nuestro día a día cuando estamos tumbados, ya que en esta posición no estamos hundiendo la espalda y además la escoliosis, al no estar enfrentada verticalmente a la fuerza de la gravedad, como ocurre cuando estamos sentados o de pie, tiende a reducirse siempre parcialmente. Y la tercera posición es de lado. Y si somos capaces de entender un poquito nuestra escoliosis, no solamente será una posición que podremos adoptar, sino que además podría ser una posición beneficiosa siempre y cuando nos acostemos sobre el lado correcto. Bien, ¿y cómo sé cuál es el lado correcto? Pues muy sencillo, pero tenemos que entender un poquito qué tipo de escoliosis tengo. Concretamente debemos responder a dos preguntas. En primer lugar es, ¿mi escoliosis es de una curva o es de dos curvas? Y en segundo lugar, ¿mi escoliosis está hacia el lado derecho o está hacia el lado izquierdo? Una vez hayamos respondido a estas dos preguntas, será muy sencillo elegir sobre qué lado me tengo que tumbar. Bien, pues vamos a responder a la primera pregunta. Y es, ¿mi escoliosis es de una curva o es de dos curvas? Para que os resulte fácil, os pongo aquí dos ejemplos de una escoliosis de una curva, lo que llamamos escoliosis simples. En estos casos tenemos una parte de la columna que está desviada hacia un lado y vemos que en ese segmento la forma de la columna es en forma de letra C. Sin embargo, el resto de la columna está recto o prácticamente recto, sin curvas. Sin embargo, en la de dos curvas, lo que podemos ver son dos regiones de la columna que están desviadas en sentido opuesto, formando una forma de S. La columna, en vez de tener ahora forma de C, tiene forma de S. Bien, pues
Aquí vemos dos imágenes, una en forma de C, ¿de acuerdo?, de una sola curva, y aquí en forma de S. Vemos claramente la diferencia, y si tenemos la radiografía para poder verlas, es muy fácil saber si nuestra escoliosis es en forma de C o en forma de S. Bien, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿nuestra escoliosis está hacia el lado izquierdo o está hacia el lado derecho? Esta pregunta va a ser clave a la hora de elegir sobre qué lado nos deberíamos de tumbar para no perjudicar a nuestra escoliosis o incluso para beneficiar nuestra escoliosis. Bien, vamos a entenderlo de una manera muy sencilla. Lo primero que tenemos que saber es que la dirección de la escoliosis, es decir, si está hacia la derecha o está hacia la izquierda, lo marca el lado convexo de la curva, es decir, lo marca hacia el lado el que está el lado convexo de la curva. Aquí tenemos una escoliosis simple de una curva y vemos que, como en cualquier curva, tenemos un lado que está abombado, es lo que se llama la convexidad de la curva, y un lado que está hundido, es lo que se llama concavidad de la curva. Bien, pues a la hora de definir si está hacia la derecha o hacia la izquierda, nos vamos a fijar hacia qué lado está la convexidad, hacia qué lado se ha trasladado, se ha desviado, se ha movido la columna. ¿Bien? Pero la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer para saber hacia qué lado es, en nuestra radiografía, ¿cuál es el lado derecho y cuál es el lado izquierdo? Es relativamente sencillo de saber. Os voy a dar dos referencias sencillas que os van a permitir saber hacia qué lado está vuestra escoliosis. La primera referencia es que normalmente en casi todas las radiografías aparece una letra en uno de los lados, o bien la letra R o bien la letra D. La letra D indica que es el lado derecho y la letra R también en inglés, right. Y en el lado en el que está la letra es el lado derecho del cuerpo, el lado derecho de la radiografía. Bien, si nos fijamos ahora en estas dos radiografías, pues vemos que si sabemos que este es el lado derecho o este es el lado derecho, vemos que la columna se ha desviado hacia este lado porque la convexidad de la curva está en este lado. Sabremos que si este es el lado derecho, nuestra escoliosis se ha desviado hacia el lado izquierdo. Tenemos una curva en forma de C, una curva simple, de una sola curva, hacia el lado izquierdo. Si nos vamos a esta radiografía, vemos lo mismo. La parte de la columna que se ha desviado es la parte de abajo, la convexidad está en este lado, y si nosotros sabemos que aquí hay una letra D que indica que este es el lado derecho, pues sabemos que nuestra escoliosis también se ha desplazado hacia el lado izquierdo. Pero imaginemos que en nuestra radiografía no está la letra que nos indica el lado derecho. Bien, pues nos vamos a fijar en una parte de la radiografía que parece difícil, pero al final es muy sencillo de observar. Bien, más o menos a esta altura de la columna, donde están las costillas, vemos aquí una silueta, una forma blanca, estoy señalándola con el ratón, una forma blanca, que la vemos en esta radiografía y también la podemos ver en esta radiografía. Más o menos a esta altura de la columna, donde están las costillas. Esta es la sombra del corazón. Y el corazón tiene una forma muy concreta que nos va a ayudar a saber si el lado derecho es el lado derecho y si el lado izquierdo es el lado izquierdo. Y vemos aquí ahora un dibujo del tórax de una persona. En rosa están los pulmones y aquí en marrón está el corazón. Y vemos que el corazón tiene una forma muy concreta que termina como en un pico, como en un vértice, se llama vértice del corazón. Es lo que señala esta flecha que tenemos aquí. Este es el vértice del corazón. Y este vértice está orientado hacia el lado izquierdo. Es decir, vemos mucho más corazón en el lado izquierdo que en el lado derecho. Aquí tenemos la columna vertebral que baja recta y vemos que el corazón asoma fundamentalmente hacia el lado izquierdo, que es donde tenemos el vértice. Somos capaces en la radiografía de adivinar esta silueta. Podemos ver que hay más corazón visible en el lado izquierdo que en el lado derecho, a este lado que a este lado. Y donde se ve más corazón, donde está el vértice del corazón, es donde está el lado izquierdo, tanto en esta radiografía como en esta radiografía. Bien, pues si no tenemos la letra, podemos guiarnos por esto. Donde veamos más corazón, donde veamos que hay más silueta blanca, esta sombra blanca se ve más
es donde está el lado izquierdo. Con lo cual, otra vez, si sabemos que este es el lado izquierdo porque el corazón asoma más en este lado, vemos que la columna se ha desviado hacia ese lado, con lo cual sabemos que la columna se ha desviado hacia el lado izquierdo. Y aquí vemos también que si este es el lado izquierdo, porque vemos que es donde asoma más el corazón, la sombra del corazón, vemos que la columna se ha desviado hacia ese lado y por lo tanto ese es el lado izquierdo. Así podré saber si mi escoliosis está hacia el lado izquierdo o está hacia el lado derecho. Y una vez que lo sé, la regla es muy fácil elegir el lado correcto. Y la regla es muy sencilla, es siempre me tengo que tumbar sobre el lado contrario al de mi escoliosis. En este ejemplo, sabemos que es una escoliosis de una sola curva, que se ha desplazado hacia el lado izquierdo, porque la convexidad de la curva está hacia el lado izquierdo, primero porque la letra R de right me indica que el lado derecho está en el lado contrario, con lo cual sabemos que está ahí hacia el lado izquierdo, y además vemos que el corazón asoma más en el lado izquierdo de la columna, con lo cual sabemos que ese es el lado izquierdo. Con lo cual tenemos una curva simple hacia el lado izquierdo, y la decisión de saber hacia qué lado me tumbo es muy sencilla. Me tumbo sobre el lado derecho, sobre el lado contrario al que se ha desplazado mi columna vertebral, el lado contrario al de mi escoliosis. Como hemos visto en el ejemplo anterior, si tengo una curva simple de una curva, la regla es muy sencilla. Si tengo una escoliosis de una curva hacia la izquierda, me tumbo siempre sobre el lado derecho. Si mi escoliosis es de una curva pero hacia el lado derecho, me tumbo siempre sobre el lado izquierdo. Esto es una regla muy sencilla para una escoliosis en forma de C, de una sola curva. Pero hemos visto que también tenemos escoliosis en forma de S, de dos curvas. Y aquí la decisión no es tan fácil, porque ¿sobre qué lado me tumbo? Porque hay una curva que se ha ido hacia la derecha y otra curva que se ha ido hacia la izquierda. Bien, pues la decisión va a depender de cuál de las dos curvas es mayor. ¿Cuál de las dos curvas tiene más grados? Si tenemos la posibilidad de saber los grados de nuestras dos curvas, porque la radiografía del traumatólogo las haya medido, o porque tengamos un informe en el que nos hable de una curva y de la otra y nos ponga los grados, si sabemos qué curva de las dos es la curva mayor, es la curva de más grados, y normalmente consideramos que tiene más grados cuando una tiene 5 grados o más respecto a la otra, como ocurre en este ejemplo, la regla es muy sencilla. Siempre vamos a considerar la curva que sea más importante. Y vamos a tumbarnos teniendo en cuenta esa curva, como si fuera una escoliosis de una sola curva. Es decir, me voy a tumbar sobre el lado contrario al de la curva mayor. Si nos vamos a este ejemplo, vemos que hay dos curvas. Una curva aquí en la zona lumbar de 36 grados y otra la curva dorsal baja de 27 grados. La curva de abajo es 9 grados mayor que la curva de arriba, con lo cual consideramos que la curva de abajo es la mayor. ¿Hacia qué lado está? Pues sabemos, por la sombra del corazón en este caso, que este es el lado izquierdo, con lo cual mi escoliosis está hacia el lado derecho en este caso. ¿Sobre qué lado me tumbaría? Pues sobre el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque mi escoliosis se ha ido hacia la derecha. La curva mayor se ha ido hacia la derecha, con lo cual yo intento siempre en mi día a día tumbarme sobre el lado izquierdo. Pero hay otros casos en los que es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque no hay una curva claramente mayor que la otra. La diferencia entre las dos es inferior a 5 grados. Entonces, ¿qué hago? Pues en estos casos es difícil elegir el lado. Lo primero que tendríamos que hacer es decir, bueno, son de los mismos grados, con lo cual voy a intentar privilegiar el tumbarme boca arriba. Pero si quiero tumbarme de lado, lo que tengo que intentar siempre es alternar los lados. Es decir, no me tumbo siempre sobre el lado derecho o siempre sobre el lado izquierdo, sino que uso el lado izquierdo algunas veces y el lado derecho otras veces, para intentar no afectar o no influir siempre sobre la misma curva. Bien, pues estos son los consejos básicos, los consejos más importantes para que podáis aplicarlos en vuestro día a día. Espero que os haya resultado útil, espero que los apliquéis fundamentalmente, que es lo importante, y espero que si os ha gustado el vídeo, si os ha resultado interesante y conocéis a alguien que le pueda ayudar, simplemente compartirlo
Y si os ha resultado interesante y no estáis suscritos todavía al canal y no le habéis dado a la campanita para que os lleguen las notificaciones cuando subimos algún contenido que pueda ser importante para ti, pues simplemente suscribíos, dale a la campanita y os espero en el próximo vídeo. Un saludo a todos y hasta la próxima.